Hola, ¿qué tal amigos? En el siguiente video vamos a resolver el problema 3.6 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos proporciona la siguiente información. Para la figura se tiene la distancia entre POT y el PI1 que es de 82,6 metros. La distancia entre PI1 y PI2 que es de 47 metros, la abscisa del POT de K2000, el radio de la curva 1 que es de 80 metros, la cuerda unidad de 10 metros de la curva 1. Ahora para la curva 2 nos da la abscisa del PC que es de K2200, el grado de curvatura de 8 grados 26 minutos y la cuerda unidad de 5 metros. Tenemos las respectivas informaciones de nuestra curva 1 y curva 2 para nuestra gráfica. Además de eso nos proporciona los rumbos de cada recta o tramo que nos presenta la gráfica. Tenemos el rumbo de 64 grados 58 minutos de la vía 1 del POT al PI1. Tenemos el rumbo de 49 grados 24 minutos del PI2 al PI1. En sí toda esta recta. Y nuestra última recta de 81 grados 50 minutos de norte a oeste. Nos pide calcular la ecuación de empalme de la vía 2 en la vía 1. Cuando nos hablan de ecuación de empalme, es solo calcular la abscisa justo en el punto en el que coinciden ambas vías. Para ello vamos a proceder a hacer los respectivos cálculos y así poder hallar nuestra abscisa, las abscisas de ambas vías, de la vía 1 como de la vía 2, justo en el punto en el que coinciden estas dos vías. Como primer paso vamos a representar los rumbos en nuestra gráfica. Estos rumbos vamos a representar en nuestra gráfica. El primer rumbo nos dice que es de 64 grados y 58 minutos de sur a este. Así que nos vamos a parar en el punto POT y vamos a trazar un ángulo de 64 grados y 58 minutos del sur hacia el este. Ya hemos representado nuestro primer rumbo. Ahora vamos a representar el siguiente, que es de 49 grados 24 minutos del norte a este. Así que nos paramos en este punto de aquí y vamos a representar el ángulo de 49 grados y 24 minutos del norte al este, haciendo una pequeña prolongación de esta recta. También vamos a representar por último 81 grados 50 minutos de norte a oeste. Para ello nos vamos a detener en este punto de acá. Vamos a trazar el ángulo de 81 grados 50 minutos a partir del norte al oeste. Una vez ya representados los rumbos en nuestra gráfica, pues nos va a ayudar demasiado para hacer el cálculo de nuestras deflexiones, de nuestras curvas, ya que el enunciado no nos da las deflexiones. Es para ello estos rumbos de acá. Entonces, como siguiente paso vamos a ubicar en dónde están nuestras deflexiones para nuestra curva 1 y nuestra curva 2. Para ello solo hacemos
una pequeña prolongación a nuestra tangente de entrada de nuestra primera curva, lo cual sabemos que un ángulo de deflexión se mide a partir de la tangente de entrada hacia la tangente de salida, y es ahí donde se encuentra nuestra deflexión 1, a partir de la tangente de entrada a mi tangente de salida. Para nuestra siguiente curva lo mismo, vamos a prolongar un poco esta recta de acá, que es mi tangente de entrada, para así poder hallar mi ángulo de deflexión. Decimos que mi ángulo de deflexión se va a ubicar a partir de mi tangente de entrada hacia mi tangente de salida. Una vez que ya hayamos ubicado nuestros ángulos de deflexión, vamos a proceder a calcularlos con la ayuda de estos pequeños ángulos que hemos representado, que es el rumbo, que son los rumbos que nos dan de dato. Primeramente vamos a hacer los cálculos necesarios para nuestra primera curva. Para ello vamos a calcular nuestra deflexión. Primeramente nos vamos a trazar el norte en el punto P1. Vamos a trazar el norte en este punto, en el P1. Seguido a esto podemos observar que a partir de esta recta hay un ángulo de 49 grados y 24 minutos hacia el norte. Sí, a partir de esta recta hay un ángulo de 49 grados y 24 minutos al norte, y ese ángulo se va a repetir acá, de 49 grados y 24 minutos, que es a partir de esta recta hacia el norte. El siguiente ángulo que podemos ver que se repite es este ángulo de acá de 64 grados y 58 minutos, que es a partir de esta recta hacia el norte, mide este ángulo. Entonces decimos que a partir de esta recta, y haciendo una prolongación a esta recta, pues tenemos un ángulo de 64 grados y 58 minutos hacia nuestra recta que representa el norte, ¿sí? Una vez ya teniendo o hemos representado estos pequeños ángulos de acá, podemos ver que claramente la sumatoria de todos estos ángulos nos tiene que dar 180 grados, que es la mitad de una circunferencia. Que la sumatoria de todos estos tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces nuestra fórmula para poder hallar la deflexión quedaría de la siguiente manera: que 180 grados tiene que ser igual a 49 grados 24 minutos, este ángulo, más 64 grados 58 minutos, y más mi deflexión de mi primera curva. Despejando la deflexión, pues nos da un resultado de 65 grados y 38 minutos. Una vez calculado nuestra primera deflexión, procederemos a calcular los elementos de nuestra primera curva, nuestra longitud de curva y nuestra tangente, que van a ser los necesarios para poder hallar la ecuación de Amparo. Como primer elemento a calcular será la tangente de mi curva, que tenemos esta fórmula que encontramos en el libro de Cárdenas, y decimos, ¿no?, que tenemos ya como dato un radio, que es el problema, nos da ese dato, y la deflexión, que lo acabamos de calcular. Entonces, reemplazando sus respectivos valores, me da un resultado de 51,589 metros. Ya hemos calculado la tangente.
Seguido a eso, vamos a calcular el grado de curvatura, que igualmente esta fórmula la podemos encontrar en el libro de James Cárdenas, que decimos la cuerda tenemos como dato, el radio también tenemos como dato, y reemplazando los valores pues nos da un resultado de 7 grados 9 minutos 59.92 segundos. Ya teniendo el grado de curvatura, procederemos a calcular mi longitud de curva, y con ayuda de esta fórmula vamos a poder hallar ese valor, que también decimos que la cuerda unidad tenemos como dato, la deflexión también tenemos, ya hemos calculado, y el grado de curvatura, que también lo acabamos de hallar. Reemplazando esos valores pues nos da un resultado de 91.582 metros. Ya hemos calculado, se podría decir, los elementos necesarios de esta curva para poder hallar la ecuación de empalme. Como dijimos en un principio, la ecuación de empalme es solo hallar las abscisas justo en el punto en el que coinciden ambas vías. En este caso, para nuestra primera curva vamos a proceder a calcular la abscisa en nuestro PT1, en este punto. Para ello tenemos como dato nuestra abscisa en el POT. Nos faltaría hallar esta pequeña distancia que lo vamos a denotar como x1. Seguido a eso, sumar esta distancia x1 a mi longitud de curva, para así poder hallar mi abscisa en este punto. Entonces primero vamos a calcular mi valor de x1. Nos falta calcular este valor, esta pequeña distancia. No conocemos, pero sabemos que la distancia que hay en el POT y el PI1 es de 82,6 metros. Este valor igual es dato. Tenemos como dato el valor del POT, la distancia entre el POT y el PI1, que es de 82,6 metros. Conociendo ya ese valor, pues decimos, ¿no?, que la distancia que hay entre el POT y el PI1 va a ser igual a la distancia x1 más mi distancia t1, mi tangente 1, que también ya lo hemos calculado. Así que de esta pequeña fórmula despejamos x1 y reemplazando los datos nos da un resultado de 31,011 metros. Una vez ya calculado el valor de x1, pues vamos a proceder a calcular la abscisa en mi punto PT1, que sería igual a mi abscisa en el punto POT más el valor x1 más mi longitud de curva. Reemplazando los valores, mi abscisa en POT es igual a K2000 más mi valor x1 vale 31.011 metros y más mi longitud de curva, que es igual a 91.582 metros, y así obtenemos el valor de K2000
122.593. Es nuestro primer valor en este punto, en la que posiblemente sea el punto de empalme en el que coincidan ambas vías. Digo posiblemente, quizás con los cálculos que hagamos para nuestra curva 2 nos encontremos con la siguiente situación. Puede que nuestra curva 2 se encuentre por encima, ¿cierto? O también puede que nuestra curva 2 se encuentre en este sector que está entre PI1 y PT1. O nuestro tercer caso podría ser que nuestra curva 2 se encuentre en este sector, que mi PT2 se encuentra entre PI1 y PI2. Tenemos tres posibles casos en los que nos podemos encontrar al hacer los cálculos para nuestra curva 2. Pero ya hemos calculado mi abscisa en este punto. Como dije, posiblemente mi ecuación de empalme tenga que ser justo en este punto, o puede que sea en este otro punto, ¿sí? Dicho eso, pues vamos a seguir calculando los elementos para, en este caso ya nos toca hacer para nuestra curva 2. Igual que hicimos con nuestra curva 1, con ayuda de los rumbos que ya lo hemos representado, vamos a poder calcular la abscisa, o diré la deflexión de nuestra segunda curva. Primeramente, pues vamos a proceder a trazarnos una recta que represente el norte. Seguido eso, podemos ver que a partir de esta recta hacia el norte hay un ángulo de 49 grados y 24 minutos, lo cual se repite en este sector. Y a partir de esta recta hacia el norte tenemos un ángulo de 81 grados y 50 minutos, lo cual se va a repetir en este sector, haciendo una prolongación a esta recta y midiendo ese ángulo de 81 grados y 50 minutos hacia el norte. Ya teniendo estos valores, se observa que mi ángulo de deflexión no va a ser nada más que la sumatoria de 81 grados 50 minutos más 49 grados 24 minutos, que nos da un resultado de 65 grados 38 minutos. Ya obteniendo la deflexión 2, pues vamos a proceder a hacer los cálculos de los elementos de mi curva. Aún no sabemos, como dije en un principio, quizás esta no sea la posición de mi curva. Puede que quizás mi curva se encuentre acá, o en mi punto PT2 se encuentre acá, y mi gráfica sea la siguiente. ¿No? Esta posibilidad era otro de los casos en los que nos podríamos encontrar a realizar los cálculos. Pero vamos a hacer los cálculos de nuestra primera suposición por el momento, para calcular los elementos de esta curva, solo para calcular los elementos. El primer elemento a calcular será el radio. Para ello vamos a usar esta fórmula que encontramos en el libro, que es la cuerda unidad entre 2 veces el seno del grado de curvatura entre 2. Tenemos la cuerda unidad dato, tenemos el grado de curvatura. Así que reemplazando los datos podemos hallar el radio 2, que nos da un resultado de 34.001 metros. Siguiente elemento a calcular será la tangente, que tenemos la fórmula que la tangente es igual al radio por la tangente de mi ángulo de flexión entre 2. Reemplazando los valores
pues tenemos una tangente de 75.013 metros. Ya hemos calculado nuestra tangente 2. Pero ahora, ¿qué decimos? Según los cálculos que acabamos de hacer, podemos ver que el valor de mi tangente 2 es de 75.013 metros. Pero también tenemos como dato esta distancia. A partir del PI1 al PI2 tenemos como dato que es de solo 47 metros. Teniendo estos valores y haciendo un pequeño análisis, decimos, ¿no?, de que debido a que mi valor del T2 es mayor a mi valor del PI1 y el PI2, pues podemos decir que el punto PT2 de mi curva 2 se va o se encuentra por encima de mi PI1. Es por eso, ¿no?, que hemos hecho esas tres suposiciones a un inicio, que puede que mi curva se encuentre en esta puede que mi curva se encuentre en esta zona, o puede que se encuentre en esta otra zona. Tenemos esos tres casos, pero con el primer cálculo que ya hemos hecho, pues decimos, ¿no?, que mi curva o mi punto PT2 se va a encontrar por encima del PI1. Ya no va a estar en esta zona. Descartamos este primer caso que hemos hecho. Es uno de los casos que nos hemos dado, que puede que se encuentre en esta zona de acá, pero ya lo hemos descartado con este pequeño análisis, ¿no?, sabiendo de que T2 es mayor a la distancia que hay entre PI1 y PI2. Ya sabiendo eso, haciendo ese análisis, pues vamos a proceder a hacer el cálculo de la distancia x2, que va a ser a partir del PT2 hacia el PI1. Este valor nos va a ser útil para cálculos posteriores. Y decimos que mi valor de x2 pues no va a ser más que mi distancia T2 menos la distancia que hay entre PI1 y PI2. Reemplazando los valores, pues tengo un resultado de 28,013 metros. Ahora vamos a hacer otro pequeño análisis. Como dije al inicio, nos hemos presentado con tres casos. Nos hemos dado tres posibles casos a los que nos podríamos encontrar en este problema: que nuestra curva esté en esta zona, o esté en esta otra zona, o por último que esté en esta zona, ¿cierto? Que la ubicación del PT1 se encuentre entre el PI1 y el PI2, un caso. Siguiente caso podría ser que mi PT2 se encuentre entre el PI1 que el PT2 se encuentre entre el PT1 y el PI1, o mi otro caso sería que el PT2 se encuentre por encima del PT1. Ya anteriormente hemos hecho ese pequeño análisis y hemos descartado esta opción. Hemos descartado este caso, ¿verdad? Hemos dicho que el PT2 sí se va a encontrar por encima del PI1. Pero ahora tenemos este último caso. ¿Sí? Tenemos que averiguar si mi punto PT2, que es este puntito, o va a estar entre el PI1 y el PT1, como hemos representado nuestro primer
en nuestro posible caso, ¿sí? O se encuentre por fuera, que esté por encima del PT1. Para resolver esa pequeña incógnita, pues solamente decimos, ¿no? Debido a que mi valor de T1, que vale 51,579 metros, es mayor a esta distancia x2 que hemos calculado, pues ya estamos seguros de que el PT1 va a estar entre el P1 y el PT1, mi valor de P2, perdón. Vuelvo a recalcar, debido a este análisis, ¿no? Decimos de que x2 es menor a T1. Eso podemos observar mediante estos valores. Entonces decimos que mi punto PT2 sí se encuentra entre el PI1 y el PT1. Entonces ya podremos descartar este otro caso que nos hemos presentado. ¿Qué iba a suceder en caso de que el valor de x2 hubiera sido mayor al valor de T1? Pues prácticamente, como dijimos acá, mi valor de x2 solo es la distancia entre el PI1 y el PT2, y en caso de que este valor iba a ser mayor al T1, pues la distancia iba a estar hasta este punto y el PT2 se iba a encontrar acá. El PT2 se iba a encontrar en este sector, ¿cierto? Y mi gráfica de la curva iba a estar así, más o menos, que era otro de los casos, ¿cierto? Esto hubiera sido nuestro panorama en caso de que x2 iba a ser mayor a la tangente 1, a este valor, que saben que la tangente 1 es la distancia entre P1 y el PT1, ¿sí? Pero como ya hemos hecho los cálculos y hemos hecho ese pequeño análisis, pues podemos decir de que el punto PT2 se encuentra entre estos dos valores. Con este pequeño cuadrito pues ya hemos presentado ese pequeño análisis, ¿no? Que x2 es menor a T1, pues entonces el PT2 se encuentra entre el PT1 y el PI1, debido, ¿no?, a que mi valor de x2 es solo de 28 y el valor de T1 vale 51, ¿no? Pues claramente es que este valor de acá, este valor que estoy trazando con azul, pues es mayor a este valor. O sea, nuestra representación gráfica ha sido correcta. Hemos representado de una manera correcta, descartando esos anteriores casos en los que posiblemente nos podríamos encontrar. Ya teniendo todo eso, vamos a proceder a hacer los cálculos de los elementos de nuestra segunda curva. Para ello decimos que en este caso mi punto de empalme va a ser justo aquí donde se encuentra el PT1, ¿no? Ya tenemos la abscisa a partir de la vía 1, en este punto. Ahora solo nos falta calcular la abscisa a partir de la vía 2 en este punto. Para ello vamos a decir, ¿no?, que para hacer ese cálculo de la abscisa a partir de la vía 2 a este punto, pues es nada más sumar mi abscisa que tenemos como dato en el PC2 más mi longitud de curva y más esta pequeña distancia de acá, que lo vamos a denotar como x3 y también lo vamos a calcular. Solo sería eso, sumar longitud de curva más mi distancia x3 a la abscisa PC que tenemos como dato. Seguidamente vamos a calcular la longitud de curva 2, que es igual a la cuerda unidad
por la deflexión entre el grado de curvatura. Reemplazando los respectivos valores nos da un resultado de 77.806 metros. Seguidamente vamos a proceder a calcular esta distancia x3 que no conozco, que solo sería mi distancia t1, mi tangente 1, que es de P1 a PT1, toda esta distancia, menos x2, es esta pequeña distancia de acá. Reemplazando datos me da un resultado de 23.576 metros. Ya teniendo este valor de x3 y la longitud de curva, pues puedo hallar mi abscisa en mi punto de empalme a partir de la vía 2, que sería igual a mi abscisa en PC2 más mi longitud de curva más mi distancia x. Aquí observamos que tenemos esa fórmula que acabamos de decir, que es la abscisa PC2 más mi longitud de curva 2 más mi valor x3. Pasando valores, tenemos mi abscisa en PC2 que es K2 más 200 más mi longitud de curva que vale 77.806 metros más mi valor x3 que es igual a 23.576. Haciendo operaciones pues me da un resultado de K2 más 301.382. Ya hemos calculado mi abscisa en el punto de empalme a partir de la vía 2. Entonces, como último paso, pues decimos lo siguiente: ya obteniendo mi abscisa del punto de empalme a partir del eje 2, que es de K2 más 301.382, y también hemos obtenido la abscisa del PT1, que es de K2 más 122.593. Denotando para nuestra respuesta sería la siguiente manera: K2 más 301.382 de la vía 2 equivale a K2 más 122.593 de la vía 1. Con esto combinamos el video en la que hemos resuelto el problema 3.6 del diseño geométrico de carretera de James Cárdenas. No olviden suscribirse al canal para seguir resolviendo problemas de diseño geométrico de carreteras, ya sean curvas horizontales, curvas verticales o secciones transversales. Gracias.